me siento un canterano, me siento feliz y orgulloso de ser un canterano del club, de haber podido debutar en el club, haber podido ganar mi primer título en el club, que sin duda alguna esos momentos quedan guardados para toda la vida y ahí se ven reflejados de que todos los esfuerzos y las adversidades que se superaron valieron la pena. Yo soy Orlando Enrique Berrío Meléndez y toda la historia se remonta a Cartagena, ¿no? Primero no puedo dejar de mencionar a Cartagena, la ciudad donde soy, de donde nací, porque lo que soy hoy en día, lo que representa Orlando Berrío, todo es fruto de ese transegar de toda mi vida, de los esfuerzos que hicieron mis padres, de la crianza que tuve gracias a ellos, del apoyo de mi hermana. Sería mezquino, no estaría bien no mencionar ese inicio de Orlando Berrío, que empezó jugando en el barrio Las Palmeras, en el barrio donde nací, donde luego voy a un club que se llama Afucar. Ahí empiezo ya a querer más el fútbol de una manera diferente, no solo en la parte recreativa, sino en la parte de aprender todo eso que te enseñan a ti de pequeño, esa parte de fundamentación. Y luego paso al Club Expreso Rojo, que puedo decirlo así, es el club que me muestra a nivel nacional. No puedo ocultar eso porque Expreso Rojo es un club que en Cartagena tiene mucho nombre, pero también soy muy agradecido a Fucar, que fue el club que me formó desde un comienzo. Se nos pechicha, define con categoría. Expreso Rojo tiene 1-0, tiene el equipo de la Academia Cartagenera aquí en el Coloso, en el Estadio San Fernando. Expreso Rojo me mostró a nivel nacional cuando jugué el torneo nacional y me va muy bien con Expreso Rojo, quedo goleador a nivel nacional en la primera fase. Luego en las finales, bueno, ya vamos a Bogotá, no somos campeones, pero ya me ayudó a empezar a tener ese roce con equipos grandes, porque no es lo mismo competir internamente en Cartagena. Y bueno, y a la postre, después de este torneo nacional, me llaman a la Selección Bolívar, que se desarrolla un torneo aquí en Medellín, un torneo que gana Antioquia, que tenía grandísimos jugadores, entonces me va bien. Y ahí por el intermedio del profe William Borja y de Javier Olea, que fue el entrenador mío en Afucar, por intermedio de ellos se habla en Atlético Nacional para que me den una oportunidad de probarme en el club como todos los niños hacen, como muchos de los niños hacen. Vine aquí a la categoría del profe Jimmy Arango, y también tengo mucho que agradecerle al profe Jimmy Arango porque fue una persona que, además de recibirme en su categoría para probarme, también ya después que quedo en el club, de que me eligen, de que me dicen no, queremos que te quedes aquí en el club, el profe Jimmy me ayudó mucho en esa adaptación para que me adapte de fácil manera a una nueva ciudad, a una nueva cultura, a algo tan grande como es Atlético Nacional. Y llegar acá, llegar a una casa club donde no tenía, no digamos las comodidades porque sería injusto decirlo, pero sí ese calor de hogar que yo estaba acostumbrado. Esos gustos o esos mimos que tenía de parte de mi madre, de parte de mi padre, porque ya acá llegaba con ciertas limitaciones. En la casa donde llegué, entonces, el desayuno a las 6 de la mañana, usted esté o no esté, ahí ponían el desayuno, usted verá si se lo comía caliente a las 6. También el tipo de comida, yo no estaba acostumbrado, digamos, al desayuno con arepa en Cartagena. La arepa de huevo es diferente, pero bueno, acá la arepa, el quesito, la morcilla, todo ese tipo de cosas que hoy en día me encantan, pero de comienzo no era fácil adaptarse. Y bueno, fue difícil porque también, digamos, en mi casa yo tenía la facilidad de que, bueno, me daba hambre, cogía algún mecato, alguna cosa. Acá en la casa club, no, acá era todo con llave.
toda con llave, y yo la primera vez que llegué, yo fui a abrir esa gavetica para sacar y no, todo con llave. Entonces fue impactante eso, fue difícil porque no estaba acostumbrado yo a esto. Víctor Ibarbo y Orlando Berrío se convirtieron en una sociedad inseparable en las canchas y en el hogar. Desde hace un año viven como hermanos. Y bueno, tocó irse acostumbrando de a poco. Mis padres me mandaban pues ayuda económica porque al principio en Atlético Nacional no recibía esa remuneración cuando estaba a prueba. Ya después sí, cuando me dan mi primer auxilio, no, yo no creía en nadie con eso, y que yo hice rendir esa plata. Impresionante. Para mí la mayor felicidad fue la primera ayuda económica que me dieron, porque yo dije, bueno, ya con esto ya mis padres es menos una carga que puedo darles. Y sin duda alguna creo que el primer cheque, ese primer cheque hasta el día de hoy todavía lo tengo guardado, que acá en Nacional al principio se pagaban con los cheques de esos de nómina. Yo cambié mi cheque y la copia yo le dije a la señora, venga, me regaló una para yo guardarlo. Entonces ahí tengo guardado ese primer cheque que sin duda alguna desde ese momento dije, bueno, esta es la oportunidad para yo aprovechar esta oportunidad, digámoslo así, que estaba teniendo, porque ya, a pesar de que ya había firmado anteriormente mi contrato, no es lo mismo firmar el contrato a cuando te llega ahí ese primer cheque. Así que la verdad que desde ese momento empecé a sentir satisfacción, porque me estaban pagando por algo que amo, por algo que disfruto, por algo que hasta el día de hoy lo hago con pasión, que es mi sueño, que es lo que me hace ser feliz, y es jugar al fútbol. Atlético Nacional de Medellín 1, River 0, Orlando Berrío, el autor del gol. Cuando el partido estaba en su momento de mayor paridad, cuando River tal vez amenazaba con salir de ese acoso, apareció Cardona, un talento, una imaginación para poner la pelota en la espalda de Banchioni. Un pase como había puesto anteriormente a Berrío le gana la espalda al lateral izquierdo de River. No hay achique de espacio con los laterales. Falta un minuto 30. Ale Mejía va tirando arriba. Enrique recibe, la va dejando para Ibargüen. El milagro Ibargüen. La perfección para mí es Dios, pero para mí ese momento, no sé, es que no puedo utilizar otra palabra que no sea perfecto, digo que fue completo, digámoslo así, porque yo creo que si sin el gol, sin esa celebración, no hubiese tenido la misma repercusión, no hubiese... Creo que la importancia sí, pero es que creo que todo fue un complemento por cómo se vivió el partido. Ya se juega en Medellín y se la juegan Atlético Nacional y Central. Jugar contra equipo argentino es difícil porque ellos están, digámoslo así, más acostumbrados que nosotros a este tipo de partidos, y demostramos nosotros que Atlético Nacional está para jugarle de igual a igual a cualquiera. Y que nosotros también hicimos respetar nuestra casa, hicimos respetar el Atanasio, que era nuestro fortín, era el estadio donde nadie se llegaba ni siquiera a un punto. Entonces fue bonito pertenecer a esa parte de la historia del club, y más aún que en ese partido el profe Rueda me pone de suplente ahí. No, yo estaba bloqueado ese día el profe cuando me dice que iba de suplente, bueno, tenía otra idea de cómo enfrentar el partido. No sé si decirle al profe gracias o enojarme con él, porque hizo que lo que yo ya sentía anteriormente, la rabia que tenía, digamos rabia no, digamos esa hambre que tenía yo de enfrentar ese partido, creo que ahí se me reprimió más aún. Porque no fui inicialista, estaba de suplente, no veía la hora de entrar. Va Rubén, espera Armani, va Rubén, ¡gol! Y encima de todo comenzamos perdiendo, entonces antes, me acuerdo que hasta antes de que el profe dijera, no, Orlando va a calentar, ya yo estaba calentando, yo le dije, no, profe, ya yo estoy listo para calentar, ya yo estoy listo para entrar. Rápidamente no juega más, se retira corriendo
el 24 Sebastián Pérez, a jugar casaca 28 Orlando Berrío. Se la juega Reinaldo Rueda. Y el hecho de haber marcado ese gol, créeme que me llena de orgullo porque sé lo importante que fue ese gol para los que amamos el club. Fue importante para lo que estábamos viviendo ese momento en el club, para las personas, porque bueno, han sido tantas y tantas historias de personas que se me acercan en la calle a decirme, mira, cuando hiciste el gol, abracé personas que nunca había abrazado. Por allá otro día me contaron que una persona perdió un zapato y todo en la celebración, y otro, el cuñado del indio, me contó que se había operado, creo que la nariz, le tocó creo que volverse porque se le abrieron unos puntos celebrando ese gol. Mi esposa en ese momento estaba con 8 meses de embarazo de Dominique, de mi hija, no nació ahí aguantó el mesecito que hacía falta. Entonces son muchas historias y poderle mostrar a mi hija que en su escuela, en su colegio, le diga, ay, tu papá hizo este gol, que cierto profesor le diga, tu papá hizo esto otro, o que algún amigo, alguna persona de la escuela le diga, ay, dile a tu papá que me mande un video. Entonces, ver el orgullo con que mis hijas me dicen esto es demasiado lindo, demasiado bonito. Y Marvel sobre la última línea, pierna zurda, centro de la muerte, entra Enrique, Y bueno, la celebración, yo siempre le digo a todas las personas, eso no se hace, pero yo no me arrepiento de haberlo hecho. No se hace, pero yo no me arrepiento de haber celebrado de la manera que hice. Me hace sentir de que ese gol cada vez va tomando más importancia, cada año que pasa va tomando un valor importante. Y no es que ese gol me haga a mí sentirme más, no. Ese gol me hace a mí sentir de que pude ayudar al club a llegar a un momento tan bonito, o dar ese paso para llegar a ese momento tan bonito que a la postre era o fue ganar la Libertadores. Orlando Berrío, de la hazaña el milagro, las lágrimas de los aficionados ruedan por sus mejillas, parece imposible. Entonces, esa parte de la historia es muy bonita, esta otra parte de la historia es muy bonita porque son cosas que uno vive desde dentro, lo mismo el momento de la final. Literalmente la noche anterior yo no dormí. Yo pensaba y hablando con Ibargüen, que era mi compañero de cuarto, compañero ahí de aventuras, durante toda la Libertadores. Compartir con Ibargüen cuarto, eso es no dormir, eso Ibargüen tiene cuento para todo, con ese habla hasta por los poros, pero no, ese compañero de cuarto, de verdad que fue muy agradable, porque bueno, en esa final literalmente pensando lo que se superó o lo que viví para llegar ahí, porque me transportó a ese Orlando Enrique Berrío que veía los partidos de final de Libertadores en televisión, en un televisor que tenía yo que ni volumen tenía, el mudo le decía yo al televisor mío. Yo adivinaba ¿cómo se llaman? Las narraciones, entonces recordar que yo estaba en ese momento o anteriormente viendo los partidos y ahora verme a puertas de una Libertadores, fue un momento muy bonito. También fue duro porque mi hija había nacido un mes antes, mi esposa que me ha acompañado durante toda mi trayectoria, no pudo ir a la final. Entonces fue no un sinsabor, pero sí sentía yo ese vacío de que pues, mi esposa, mi hija no estuvieran en el estadio pudiendo abrazarlas o para poderles dedicar ese triunfo. Campeón Atlético Nacional de Colombia, la fiesta, la ceremonia es verde. Entonces, literalmente yo acabé el partido, yo veía a todo el mundo abrazándose con las familias
Y yo lo primero que hice fue coger un celular para llamar a mi esposa y a mi hija bueno, mi hija todavía tiene un mes, no entendía muchas cosas, así que, pero el poder decirle lo logramos, porque mi esposa, tengo que decirlo, ha sido un apoyo demasiado incondicional para los momentos difíciles, porque ha sido un gran apoyo, así como ha sido mi pueblo a tierra en esos momentos en los cuales he conseguido esos títulos que no son para menos de tú, no inflarte, pero sí tú creer que estás estás en un punto, en un nivel como que estás volando, digámoslo así. Pero entonces ella ha sido ese polo a tierra que gracias a Dios lo he tenido. Y bueno, ya después el nacimiento de mi hija Francesca, bueno, esas son ya otras historias que Francesca también, papá le regaló una Libertadores al igual que Dominique. Lance fenomenal de Orlando Berrío. Flamengo fue una elección mía, porque en ese momento sobre la mesa yo tenía dos opciones de seguir mi futuro al exterior. Ya había hablado con el club, ya había regresado del Mundial de Clubes, ya, digámoslo así, sentía de que mi ciclo en el club era el momento de terminarlo en ese momento, porque sentía que quería otros retos, digámoslo así, otros retos deportivos, porque no es fácil estar en esa zona de confort. No me gusta sentirme en esa zona de confort de que ya lo gané todo con el club, ahora voy a seguir ganando, el club me tiene que aguantar todo. O sea, no, me gusta Orlando Berrío, siempre lo ha movido la pasión. Y tenía las dos opciones sobre la mesa, tenía Flamengo y tenía un club turco. En el club turco, en la parte económica era mucho mayor que la de Flamengo, tanto en el salario como en el valor de la compra. Bueno, no voy a entrar en detalle en números, pero sí era mucho mayor la oferta que tenía de Turquía. Y yo elegí Flamengo. Yo elegí Flamengo porque sé lo que significa a nivel mundial el nombre de Flamengo, porque también me hablaron de la ambición que tenía el club. Entonces es algo muy bonito porque tuve la elección de ir a Flamengo y saber de que no me equivoqué tomando esa decisión, porque bueno, después a la larga también conseguí una nueva Libertadores que para algunos puede decir, sí, ya ganaste la primera, entonces la segunda, no. Para mí ambas tienen importancia porque son dos camisetas que aprendí a querer, aprendí a respetar y en las cuales tienen demasiado significado porque, bueno, cada una de mis hijas nació en el año que gané la Libertadores, entonces tienen cada una de estas Libertadores un momento o un peso demasiado especial. Yo le debo todo al fútbol, todo lo que soy, porque el fútbol me ha ayudado a aprender a ganar, también me ha ayudado a aprender a perder. El fútbol me ha ayudado a tener ambiciones, a sentir frustraciones, a decir logré lo que algún día soñaba, pero también me rompió el corazón cuando perdí finales. Debo decirlo que sí, que el fútbol lo es todo en mi vida, me ayudó a poder llevar a mis padres, a mi esposa, a mis hijas, a vivir diferentes tipos de culturas que nosotros la veíamos era en libros y en televisión, la verdad es esa. O sea, yo nunca me imaginé conociendo Dubái, viviendo en Emiratos Árabes, muchísimo menos pasó por mi cabeza ir a China, vivir la cultura china desde adentro,
conocer el chino como persona, que una cosa es decir de que el chino es de esa u otra manera, pero el compartir, el convivir con muchos de ellos, así haya sido solamente un año, creo que me ayudó a seguir nutriéndome, aprendiendo de las cosas positivas y también qué tipo de cosas negativas no quiero para mi vida. Quiero devolverle al fútbol todo lo que he aprendido en él, porque he tenido grandísimos compañeros y he tenido grandísimos maestros. La carrera del futbolista es demasiado corta, que el fútbol debe tener una dedicación y un sacrificio, pero que vale la pena, porque al final estamos trabajando en algo que nos motiva, algo en lo cual nos apasiona. Y los proyectos que tengo a mediano plazo, ahora estoy con un restaurante, que ya es una realidad, un restaurante mexicano que tengo, que la cultura mexicana me encanta, la comida mexicana me encanta, soy muy contento por la acogida que hemos tenido aquí en la ciudad, porque fusionamos lo que nos gusta a las personas que vivimos acá, digamos que es la buena comida y el mirador, que el mirador a nosotros, digamos así, nos gusta ese parchecito de mirador. Entonces ahí en el Rincón Mexicano invito pues a todos los que de pronto no hayan ido que lo conozcan, que vivan esta experiencia porque es un lugar agradable. También estoy queriendo montar una escuela porque siento que es mucho lo que puedo ayudar a los jóvenes a seguir creciendo, ayudándolos desde mi experiencia, pasando un poco o mucho de lo que he vivido en el fútbol, ayudarlos a llegar mejor preparados. Y también me gusta la dirección técnica, también me gusta mucho porque he tenido muy buenos entrenadores, los cuales me han ayudado a tener y a entender mejor el fútbol. Tengo que decir que el profe Osorio, Jorge Jesús, que a mí es un entrenador top, magnífico, que tuve en Flamengo, me ayudó a crecer muchísimo. El profe Reinaldo y muchos de los entrenadores que me ayudaron a consolidarme o a crecer, digámoslo así, como futbolista. El profe Dorival, que también lo tuve, que no es mucho lo que tengo que agradecerle, y no termino de mencionar porque son muchos entrenadores que me han ayudado a crecer en la parte profesional y también en la parte digamos así como persona, porque el fútbol o el futbolista no es una máquina, el futbolista es una persona que hay que saberlo entender, de que nosotros podemos tener problemas con familiares enfermos o dificultades, un hijo enfermo, son muchas cosas que todos estos entrenadores, y como digo, muchos que me hace falta mencionar también, me han ayudado a entender de que al futbolista se le debe entender desde la parte personal, de que si yo lo tengo bien, no digo que vamos ya a solucionarle la vida, pero que si yo tengo a mi futbolista bien, creo que me va a entregar todo su potencial en cancha. Entonces todo este tipo de cosas lo he entendido también en la parte psicológica, el cómo funciona también o cómo funcionamos, digamos, los seres humanos.